lo que verán, no es una ponencia que se abre y que se cierra, es decir, esquemáticamente. Me imagino que les debe haber dejado muchísimas inquietudes, pero un poco así es Leibniz, ¿no? Un poco empezar a leerlo significa meterse en un mundo que nunca se agota y que cada noción conduce a otras nociones. Bueno, no sé cuánto tiempo tardé, 15 minutos, media hora, lo que fuere. Es muy difícil exponer todo Leibniz, pero bueno, me parece que sí quedan expuestas las nociones capitales, las nociones centrales, que son las que se juegan un poco en este argumento. Me parece que Borges se burla un poco de, justamente cuando habla de los imposibilita, y bueno, has mencionado dos características que tiene el de la perfección y el del método de no contrariedad, ¿no? El principio de no contrariedad. Cuando Borges, ¿en qué libros? Trabaja en varios libros, los imposibilita y los vuelve reales, ¿no? Y en ficciones también, no, pero hay un libro en particular donde habla de ellos, los vuelve reales, los hace más Dios que Dios, dice, ¿no? Porque pueden ser más Dios que Dios porque ni siquiera Dios puede contradecirlos. El círculo cuadrado, ¿no? Bueno, hay muchos que esa parte, ese texto de Borges no lo conozco, pero sí es cierto que muchos justamente se burlan de algún modo de esto de Leibniz, y que para algunos estos posibles terminan siendo casi como independientes de Dios o lo que fuere. Pero lo que sí es cierto es que no, cuando uno ve todos los textos de Leibniz, los posibles, a mi gusto, no sé, me parece que por lo que yo fui entendiendo de Leibniz, no solamente no son independientes, sino que de alguna manera son posibles por la posibilidad divina, pero sí, es cierto que nada, que hablar de estas nociones de posibilidad total como necesidad, de imposibilidad, termina siendo como una ficción, algo que termina siendo un... Por eso me gustó la frase de Ángeles González, porque un poco expresa esto, ¿qué quiere decir en el fondo? Que el pensamiento no puede pensar más, o qué quiere decir que el pensamiento queda colmado, que ya agotó toda su capacidad de pensar, y si agotar toda su capacidad de pensar, ¿qué quiere decir? Que agotó entonces toda la posibilidad divina y por tanto toda la esencia divina. Bueno, lo queda abierto. Yo tenía una duda, Leibniz trata un poco el tema de la posibilidad de la nada, como es posible el ser, porque es imposible que no haya ser, y punto. ¿Lo toma, lo tiene, lo invita o...? Sí, Leibniz habla de la nada, sobre todo cuando habla del tema del mal. A ver, el tema del mal en Leibniz es muy complejo, pero para responderte esto del tema de la nada, Leibniz habla del mal en dos sentidos. El mal como desarmonía, entonces ahí pareciera que tuviera cierta entidad, como él dice, bueno, así como son los disonantes en una melodía y que hacen más bellas o reales las armonías, bueno, etcétera, eso es el mal en el mundo. Pero en otros textos habla del mal como privación. Y en este sentido sí se podría acercar al tema de la nada. Lo que pasa es que es confuso en Leibniz si esta privación es realmente privación de ser o privación de qué, por un lado. Y en cuanto a la posibilidad de pensar la nada, Leibniz diría que no, porque es decir, el no ser es contradictorio, es decir, pensar el no ser es contradictorio, porque el pensamiento lo que piensa es el ser, o la posibilidad, diría Leibniz, que para él la posibilidad, más que el ser, bueno, es la esencia, pero es. Entonces pensar lo que no es, sería pensar lo imposible de algún modo. No sé si te contesto. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería saber si este principio de no contradicción se da en Dios y si se da, ¿de qué manera? ¿A qué se referís con que si se da en Dios? Si Dios respeta el principio de no Claro, si contradicción. Dios respeta, no sé si el principio
porque sería un poco falso decir que el principio, que Dios respeta el principio como si fuera algo mayor que Él. Bien, a ver, en Leibniz tenemos dos principios. A ver, el principio de no contradicción y el principio de identidad en Leibniz son lo mismo. Hay mucha tela para cortar para explicar esto, así que no me meto en este tema, pero se podría decir que hay un principio que es el de no contradicción o principio de identidad y el principio de razón suficiente. Estos dos principios de alguna manera rigen dos tipos de verdades distintas. El principio de no contradicción y el principio de identidad rigen las verdades a priori, las verdades necesarias, y el principio de razón suficiente, las verdades contingentes. Sin embargo, hay un autor que propone, hace una lectura de Leibniz que me gusta, me parece que también es bastante interesante, que dice, pero estos dos principios están subordinados a otro principio, que es un principio de razón, pero lo llaman principio capital de razón. ¿Y qué significa este principio capital de razón? Significa que todo lo que es tiene para ser una razón, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica en Dios esto? Y con esto te respondo, porque este principio capital, de alguna manera, subordina a los otros dos principios. ¿Cómo se da en Dios este principio capital? Las cosas contingentes es muy largo, así que ahora no nos interesa, pero nos interesa en Dios. Dice, Dios es razón que se fundamenta a sí mismo. Por eso hay muchos que lo aproximan a Spinoza, porque si es razón que se explica a sí mismo, es de alguna manera medio cercana a la noción de causa sui, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta razón que se fundamenta a sí misma, que se explica a sí misma, y por eso es la esencia total, etcétera, subordina estos dos principios que son el principio de no contradicción y el principio de razón suficiente subordinada. Entonces, por eso en Dios tampoco hay contradicción, porque de alguna manera este principio mayor rige esos dos principios. ¿Se entiende? Dijiste que la posibilidad total de Dios es causa o el fundamento de las potencias actuales o de las esencias, digamos. ¿Sí? Sí. Mi pregunta es, ¿de qué manera? Porque como lo formulaste como fundamento, causa, me dio un tufillo de participación y me sonaría... Bueno, algunos le llaman participación y otros le llaman panteísmo, porque a muchos lo acusan a Leibniz de panteísta. Yo juego para el equipo de Leibniz, así que no lo voy a llamar panteísta. Pero ¿cómo puede ser? En este sentido... Si como decía recién, el principio de no contradicción es el que juzga si una esencia es posible o no. Por lo tanto, si una esencia existe o no, ¿qué quiera decir eso? ¿Por qué necesito otro principio, posibilidad total, igual Dios, para fundamentar, si ya tengo un principio que me lo fundamento? Porque además, es decir, esta composibilidad... A ver, te respondo dos, porque me parece que hay dos respuestas distintas, porque hiciste dos preguntas de algún modo. Te respondo a lo primero. A ver, tenemos la posibilidad total, ¿y por qué decimos que esta posibilidad total es fundamento de lo que se podría llamar la posibilidad parcial o la posibilidad real de los posibles contingentes o de los otros posibles que no sean Dios? Porque, y esto lo vamos a ver a través del argumento modal, que está formulado del siguiente modo. Él dice, si el ser necesario es posible, se sigue que existe.